Hola, yo soy Armando de Armando y Frank y el día de hoy vamos a revisar una sección de la prueba de aptitud académica de la parte de redacción. La sección de redacción suele ser un poco más fácil que la sección de lectura, debido a que justo las lecturas suelen ser un poco más cortas. Sin embargo, lo más complicado de esta parte es la redacción, valga la redundancia, de las preguntas. Suelen ser largas, confusas y no tan claras de qué es lo que nos pide contestar. Sin embargo, aquí te lo aclararemos. Voy a leer la lectura primero y después revisaremos las preguntas. Subí por la calle Cruz. Soplaba un viento recio, con mucha fuerza, que entre susurros roncos perseguía las hojas a través de la calle. Evité cruzar la plaza de armas, debido a las palomas invasoras. Las voces ahogadas de esas aves glotonas y maleducadas inundaban mis oídos, provocándome desprecio, mientras ellas, tercas y cabeciduras, se empeñaban en mendigar las migas que con entusiasmo le convidaban los niños y los ancianos allí presentes. A pesar de la impaciencia, mantuve mi actitud observadora de siempre. Estuve fijándome en los transeúntes. La mayoría llevaba gafas oscuras y vestimenta ligera. También en los autos que pasaban lentamente, esquivando a los turistas que cruzaban de una acera a otra. Igualmente, en las tiendas, en los rótulos, en el nombre de un café, el Café de Luisa. Me recordó una tal Luisa Rodríguez, a la que conocí durante mi larga estadía en Lares, y que también se dedicaba a la venta de café en la mejor cafetería de la ciudad del Grito. Muy bien, checamos entonces nuestra primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados le añade información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados del 1 al 12 del segmento 1 sin negar lo que en ellos se expresa? Como se podrán dar cuenta, la pregunta es un poco confusa. No sé bien qué es lo que debo de responder. Sin embargo, una vez que lo comprendamos, será muy sencillo. Aquí la palabra clave es estilísticamente. ¿Qué significa estilísticamente? Bueno, lo que yo tengo que hacer es buscar una frase que le dé estilo a la lectura. ¿Y cómo se le da estilo a la lectura? Bueno, por medio de las figuras retóricas. Y las figuras retóricas son herramientas del lenguaje que nos permiten hablar en sentido figurado. Es decir algo, pero no de forma literal. Por ejemplo, una de ellas es la metáfora. Y una metáfora muy común es, en lugar de referirnos a las nubes, hablar de ellas como los algodones del cielo. Hablo de las nubes no de forma literal. Literalmente las nubes no son algodones. Sin embargo, podemos referirnos a ella como tal porque parecen ser algodones. Bueno, en otro video veremos las figuras retóricas más comunes de su examen y cómo esto nos ayudará a resolver la sección de redacción. Pero bueno, vayamos por lo pronto entonces a esta pregunta. Nos pide identificar la frase que le añade información estilísticamente al texto. Y solo tenemos que fijarnos exactamente en la frase señalada. Aunque aquí venga el número 2, que señala el fragmento 2, únicamente tomaré como posibilidad la frase entre susurros roncos perseguía las hojas. Veremos si se trata de una figura retórica o no. Dice, soplaba un viento recio, con mucha fuerza, que entre susurros roncos perseguía las hojas a través de la calle. Vamos respondiendo dos preguntas muy sencillas. En esta oración hablamos del viento. Primer pregunta, ¿el viento puede susurrar? Segunda pregunta, ¿el viento puede perseguir a las hojas? Si respondiste que no, pues bueno, justo esto se trata de una figura retórica. Y la figura retórica es la personificación. La personificación lo que hace es añadirle cualidades humanas a objetos inanimados. Justo por eso el nombre de personificación. Y aquí tenemos dos partes que personifican. Primero, susurros roncos. Segundo, perseguía las hojas. Es decir, el viento no puede susurrar. Si bien emite sonido, el sonido no es un susurro. Es por la fricción de las ondas de calor y bueno, nos podríamos meter a la explicación de por qué el viento hace ruido. Sin embargo, no susurra. Así como tampoco el viento puede perseguir a las hojas. Perseguir es una acción humana que conscientemente sigues algo. El viento no tiene conciencia de ello. Por esto, esta es la frase que enriquece estilísticamente el texto, puesto que recurre a personificaciones para referirse al viento. De todos modos, podemos descartar el resto de incisos. Inciso B, provocándome desprecio. El desprecio no es un sentido figurado, es de forma literal. Siento desprecio por algo. Inciso C, mi actitud observadora de siempre. ¿Alguien puede tener una actitud observadora siempre? Sí, es en un sentido literal, no en un sentido figurado. Y por último, inciso D, mi larga estadía en Lares. Estadía es una estancia, Lares se refiere a la ciudad. ¿Puede ser larga esta estadía? Pues sí, por lo tanto, no es una figura retórica. Perfecto. Vayamos con las siguientes preguntas.
Los enunciados del 1 al 12 del segmento 1 tratan del recorrido por la calle Cruz. ¿Cuál de ellos puede omitirse sin perder información necesaria? Las preguntas de omitir, como aquí lo tenemos, básicamente lo que nos va a pedir es quitar una frase que sea redundante. ¿Qué es redundante? Bueno, redundante es que sea una información previamente dicha que se vuelva a repetir. También lo conocemos como pleonasmo. Y de hecho las redundancias son muy comunes en el lenguaje. Por ejemplo, seguramente habrás escuchado la frase de salir para afuera o subir para arriba, bajar para abajo. Bueno, esas suelen ser redundancias y justo en esta lectura tenemos que buscarla. Ojo, lo que hay que omitir es la frase seleccionada, no el fragmento completo. Sin embargo, para observar la redundancia sí tendremos que regresarnos al fragmento. Es decir, si el inciso A dice con mucha fuerza y nos marca el fragmento 2, hay que leer en el fragmento 2, ya sea antes o después, a ver si no hay una repetición. Vayamos al fragmento 2. Soplaba un viento recio, con mucha fuerza. Vayamos analizando la oración. Un viento recio. ¿Qué es recio? Bueno, justamente recio es fuerte. Entonces, ¿es necesario decir con mucha fuerza? No. Y justo aquí se encuentra la redundancia. Entonces, para responder las preguntas de omitir información, basta con que nos regresemos al fragmento seleccionado y observemos si antes o después hay una repetición. También podemos practicar el método del descarte, que básicamente es analizar todos los incisos y observar si previamente se había mencionado la frase señalada. Por ejemplo, los niños y los ancianos allí presentes. Párrafo 5. Dice, mientras ellas, tercas y cabeciduras, se empeñaban en mendigar las migas que con entusiasmo les convidaban los niños y los ancianos allí presentes. Previamente no se había mencionado ni la presencia de niños ni la presencia de ancianos. Por lo tanto, esto no es redundante. Vayamos con el inciso C. Mi actitud observadora de siempre, fragmento 6. Dice, a pesar de la impaciencia, mantuve mi actitud observadora de siempre. Estuve fijándome en los transeúntes. La mayoría llevaba... Bueno, terminamos hasta aquí. No, anteriormente no se había mencionado que él tenía una actitud observadora. Por lo tanto, esto no es una redundancia. Por último, inciso D, que cruzaban de una acera a otra, fragmento 9. Vayámonos al fragmento 9. También en los autos que pasaban lentamente, esquivando a los turistas que cruzaban de una acera a otra. Anteriormente no se había mencionado que los turistas cruzaban de una calle a otra. Por lo tanto, esto tampoco es una repetición. Así que la única respuesta posible sería el inciso A con mucha fuerza. La pregunta 3 dice así, ¿cuál de los siguientes enunciados combina o integra mejor la secuencia de los enunciados del 1 al 12 del segmento 1? ¿Qué me pide esta pregunta? Bueno, aquí las palabras clave son combina o integra mejor. Las preguntas de combina o integra mejor de la sección de redacción lo que me piden es identificar la idea principal del texto. Y por idea principal nos referimos a aquella frase que englobe en su mayoría el contenido del mismo. Para responder estas preguntas suele ser muy fácil aplicar el método del descarte, es decir, leer todos mis incisos e ir descartando aquellas que no presenten las ideas principales. Primero leeremos los incisos y después empezaremos con el descarte. Inciso A, la plaza de armas invadida por palomas. Inciso B, las actividades en la calle Cruz. Inciso C, la calle Cruz llena de turistas y transeúntes. Inciso D, las desagradables palomas. Vayamos entonces con el inciso A, la plaza de armas invadida por palomas. ¿Las palomas son parte de la idea principal del texto? La respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, si bien es cierto, sí se mencionan a las palomas, de hecho aquí mencionan que son aves glotonas, maleducadas, etc., no es todo el contenido del texto en sí. Por ejemplo, además de hablar de las palomas, habla de los niños y de los ancianos que las alimentan. Habla, por ejemplo, de los transeúntes que estaban en la plaza, de los autos que pasaban lentamente, de los turistas que cruzaban una acera a otra. También habla, por ejemplo, de las tiendas, de los rótulos, del café de Luisa. Incluso recuerda a la tal Luisa Rodríguez que conoció en Lares. Todas estas son frases del texto que no tienen que ver con palomas. Por lo tanto, el inciso A no podría ser la idea principal, así como el inciso D, las desagradables palomas. Esto nos deja con dos posibilidades, las actividades en la calle Cruz o la calle Cruz llena de turistas y transeúntes. Ambas tienen a la calle Cruz como protagonista, la cual, sí, es cierto, es el contenido principal del texto. Sin embargo, solo podrá ser una, o las actividades o que está llena de turistas y transeúntes. Ahora, ¿cuál engloba mucho más el contenido del texto? El inciso B, las actividades en la calle Cruz. ¿Por qué? Bueno, porque actividades es una palabra muy genérica. Puede ser tanto alimentar a las palomas por parte de los niños y los ancianos,
Puede ser los autos cruzando la avenida, puede ser los transeúntes cruzando de una acera a otra, puede ser mirar los rótulos de los lugares que hay a mi alrededor. Todas esas son actividades. Por lo tanto, esta es la frase que engloba de forma general la idea principal del texto. Perfecto. Vayamos entonces con la cuarta y última pregunta de esta lectura. ¿Cuál de los siguientes enunciados del 10 al 12 expresa indirectamente mejor el lugar donde el narrador conoció a Luisa Rodríguez? Y aquí la palabra clave es indirectamente. Como podrán darse cuenta en la sección de redacción, las palabras claves vienen en mayúscula, entonces hace un poco más fácil responder las siguientes lecturas. Pero bueno, ¿qué es indirectamente? Bueno, hablar de forma indirecta es un recurso muy común en el lenguaje, lo cual nos permite decir algo sin decirlo de forma literal. O sea, ¿cómo? Les voy a poner un ejemplo muy común. Nosotros solemos hablar con indirectas. Un ejemplo de ello es que si tú tienes frío, a veces no dices literalmente que tienes frío. Puedes decirlo de otras formas. Por ejemplo, ay, debí de haberme traído un suéter. Eso hace alusión a que tienes frío, pero no lo dijiste de forma literal. O también podría ser, podríamos irnos a un lugar más caliente. No estás diciendo que tienes frío, sin embargo, se infiere que tú tienes frío. Bueno, justo eso es el lenguaje indirecto. Y lo que esta pregunta nos pide es buscar la frase que hable donde el narrador conoció a Luisa, pero sin decirlo literalmente. Ahora, vayamos al fragmento del texto donde habla de esto, de dónde conoció a Luisa. Esto comienza en la línea 11. Me recordó una tal Luisa Rodríguez, a la que conocí durante mi larga estadía en Lares, y que también se dedicaba a la venta de café en la mejor cafetería de la ciudad del Grito. ¿Dónde conoció a Luisa? En Lares. Pero esta es una respuesta directa, por lo tanto el inciso B lo podemos descartar. El café de Luisa es el nombre de la cafetería, no donde conoció a Luisa, sino de la cafetería que se encuentra en la calle Cruz. Por lo tanto, el inciso A tampoco podría ser correcto. Lo cual nos deja entonces con el inciso C, en la mejor cafetería, o el inciso D, la ciudad del Grito. Y la respuesta correcta es el inciso D, la ciudad del Grito. ¿Por qué? Porque dice que conoció en Lares, que también se dedicaba a la venta de café en la mejor cafetería de la ciudad del Grito. Y la ciudad del Grito es justo Lares. Esto es una herramienta muy común en el lenguaje y en las formas coloquiales de expresarse algo. Por ejemplo, yo puedo decir que vivo en Guadalajara o que vivo en la Perla Tapatía. Estos formas de nombrar a las ciudades son formas indirectas de referirse a ellas. Justo la ciudad del Grito, entonces, es una forma indirecta de referirnos a Lares, donde conoció a una tal Luisa Rodríguez. Bueno, con esto terminamos de resolver la primera parte de redacción de la prueba de actitud académica. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y revisar el resto de nuestros videos, donde podrás saber cómo contestar la prueba de actitud académica para tu examen de admisión de muchas universidades. Si estás interesado en nuestros cursos o tienes dudas sobre tu proceso de admisión, nos puedes contactar en nuestros números que están aquí a la derecha. También te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Armando, de Armando y Frank. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.